Bienvenidos a nuestro estudio profético semanal. Continuamos con la serie de Daniel. Vamos por Daniel capítulo número 3, adorando al Dios verdadero. Como les dije, estamos continuando con la serie de Daniel y vamos por Daniel capítulo 3. Ahora, continuemos con nuestro estudio profético. Aunque es relativamente fácil precisar los eventos de Daniel 1 y 2, Daniel 3 nos presenta un reto diferente. No se puede precisar con exactitud la fecha en que fue escrito. Solo se puede proponer un posible año. Para esto tomaremos en cuenta los siguientes puntos. En el sueño del capítulo 2, algunos historiadores proponen una fecha tardía para este capítulo, como al final del reinado de Nabucodonosor, pero esto no parece concordar con la narrativa, ya que esta estatua hecha de oro parece ser una manera de cambiar la interpretación del sueño que tuvo en el capítulo anterior. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior solo la cabeza era de oro y simbolizaba a Babilonia? Pero Nabucodonosor manda hacer una estatua toda de oro, como insistiendo que su reino durará para siempre, y no solo eso, sino que impone que dicha estatua sea adorada bajo pena de muerte a quien se resista a hacerlo. Número 2. Los acontecimientos narrados en este capítulo ocurren no mucho tiempo después de los capítulos 2, porque el pasaje del capítulo 3, verso 12 y verso 30 están directamente relacionados al capítulo 2, verso 49. Tercer punto. Existe la posibilidad de que estos sucesos hayan ocurrido en el año 594-593 a.C. por las siguientes razones. Esta fecha coincide con el cuarto año del reinado de Sedequías, quien en ese año hizo un viaje a Babilonia. Así lo registra Jeremías 51-59. Es posible que ese viaje hubiera sido emprendido en respuesta a la convocatoria de Nabucodonosor para que todos los magistrados y vasallos gobernadores de las provincias se presentaran en Babilonia para rendir homenaje a la imagen que el rey había erigido. Y no se podría esperar que Sedequías, persona de carácter débil y vacilante, tuviese el mismo temple que impidieron que Sadrach, Mesach y Abednego obedecieran el mandato del rey. Por lo que el capítulo 3 podría ser ubicado entre el 594 y 593 a.C. Hablemos del bosquejo del libro y del capítulo. Recordemos que estamos en la sección histórica del libro de Daniel. Después está la sección profética. Ahora, hablando del bosquejo del capítulo, este capítulo podría tener 6 partes. La primera tiene que ver con la construcción de la imagen, verso 1. Verso 2 al 3 está lo que es la dedicación de la imagen. Del verso 4 al 7 tenemos la adoración de la imagen. Del verso 8 al 15 tenemos la resistencia de los judíos a adorar la imagen. Del verso 16 al 23 tenemos la condena de los judíos por no adorar la imagen. Y en los versos 24 al 30 tenemos la liberación y ascensión de los judíos por no adorar dicha imagen. Ustedes podrán darse cuenta que todo gira en 2 puntos. La imagen hecha por Nabucodonosor y el milagro de la liberación de los judíos por negarse a adorar dicha imagen y por testificar públicamente y a costa de sus vidas sobre el verdadero Dios. Siempre me pregunto, ¿cuántos de los más de 250,000 judíos deportados se habrían mantenido fieles, verdad? La Biblia al menos nos muestra a 4, ¿verdad? Ananías, Misael, Azarías y Daniel. El culto babilónico es un culto politeísta. Su principal dios Marduk, del cual se desprenden los dioses de Bel o Baal, Milcón, Moloch, Zeus, Júpiter y el famoso Sol Invictus de los romanos. Su principal diosa femenina era Semiramis o Istar, de la cual se desprenden Artemisa, Diana, Vesta y la famosa diosa madre, porque en todas las culturas antiguas hay una diosa femenina principal.
En Egipto es llamada Isis, en la India Shiva, en América Tonantzin o Pachamama. También en Babilonia se mezclaba la astrología con la astronomía y depositaban su fe en las predicciones de los astros. Babilonia era un centro de astrología, hechicería y adivinación. Fueron los inventores y precursores de la astrología, el tarot y el horóscopo, el cual se regó por todas las culturas y naciones del mundo. Hablando de la liturgia babilónica, esta se basa en los siguientes puntos: la adoración a la Madre y al Hijo. Los sacerdotes babilónicos se destacaban por usar túnicas negras. Además, usaban el corte de la tonsura en honor al dios Sol, practicaban el misterio al cual llamaban misa, comían la hostia redonda en forma de disco solar, creían en el cielo, el infierno y el purgatorio, creían en la inmortalidad del alma. Los sacerdotes y sacerdotisas no podían casarse. Dichas sacerdotisas eran llamadas monjas, practicaban también la cuaresma, usaban anillos en honor al dios Sol. Su día oficial de culto, el primer día de la semana, el 25 de diciembre, celebraban el nacimiento de Tamuz. Semiramis dijo que su hijo Tamuz fue concebido por el dios Sol y era la reencarnación de Nimrod. Por eso, en Ezequiel 8:14, se condena el culto a Tamuz. También tenían la costumbre de adorar imágenes con velas y tenían un sacerdote mayor. Lo que vemos aquí es el resumen de los puntos de la liturgia babilónica. ¿A qué creen que se parece hoy día? Babilonia tenía un culto altamente politeísta y lleno de imágenes e ídolos. Por esa razón, cuando usted lee Jeremías capítulo 10 e Isaías 45:20, en estos textos vemos que Jeremías se burla de los ídolos e Isaías también se burla de la adoración babilónica y de cargar imágenes sin vida en procesiones. El templo principal de Babilonia era el Etenmenanki, dedicado al dios Marduk. Era una especie de pirámide escalonada. La ciudad de Babilonia tenía 53 templos a dioses importantes, 955 pequeños santuarios y 384 altares callejeros. Se practicaba el paganismo, la idolatría, los cultos de misterio y las orgías sexo-religiosas en su máxima expresión. Por eso no debemos extrañarnos que el rey Nabucodonosor erigiera una imagen y obligara a todos a adorarla. Aquí vemos una imagen del Etenmenanki, donde todo funcionario tenía que ir a adorar. ¿Cómo hicieron Daniel y sus amigos para mantenerse firmes y fieles al Dios verdadero? Eso es lo que nos muestra el libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Por acá tenemos el campo de Dura, ¿verdad? Ahí se ubicaba esa provincia donde fue levantada dicha imagen. Las medidas están basadas en el sistema sexagesimal, cuyo número principal es el 60, múltiplo de 6. Los babilonios usaban ese sistema porque el 6 es el número que más divisores tiene y dio base a poder contabilizar el tiempo en minutos, horas e incluso en contabilizar el mes, el día, pues todos ellos son múltiplos de 6. Este sistema divide una unidad en 60 unidades y se va de 60 en 60. Este sistema se usa para dos cosas básicas: medir el tiempo y medir los ángulos. Por eso los babilonios fueron buenos constructores de zigurats y fueron muy estudiosos del sol y otros astros. 60 por 6 codos es más o menos unos 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho. El rey Nabucodonosor, queriendo llevar la contraria
sobre el sueño pidió una estatua toda de oro. Hay dos palabras claves en este capítulo y en el libro: librar y adorar, o adorar y librar. Nabucodonosor dice: si adoras la estatua, te libro del horno de fuego. Y los tres judíos creen que serán librados del horno de fuego o del poder de la muerte si mantienen su adoración al verdadero Dios fielmente. Por eso en este capítulo vamos del horno ardiente al palacio del rey. Déjenme decirles que esto es algo que no tomó por sorpresa a Sadrach, Mesach y Abednego. No. Ellos miraban venir la tormenta, miraban venir la prueba, empezaron a ver cómo se construía la imagen, sabían que se estaba construyendo y sabían de lo que se venía. Así que se pusieron a orar, se consagraron al Señor para que cuando la prueba viniera, la fe de ellos estuviera fuerte y firme. Nosotros estamos igual, estamos viendo venir la tormenta. Debemos prepararnos, afirmar nuestra fe en Cristo Jesús y su palabra para que cuando venga la prueba nos mantengamos firmes. Vean lo que dice el verso 2 y 3. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El rey necesitaba una evidencia externa de fidelidad hacia él. Eso era todo lo que estaba pidiendo. Y aquel que no le diera esa evidencia externa sería condenado a muerte. Dios pide más bien una evidencia interna que tenga una proyección externa, pero que haya una convicción dentro en el corazón. Así que se hace un llamado a todos los representantes en ocasión de la dedicación. Todos vinieron al rey. Por eso se cree que el rey Sedequías subió en esa ocasión respondiendo a la convocatoria, ya que Jerusalén era parte de las provincias de Babilonia. Todos debían postrarse a adorar la imagen al sonido de los instrumentos musicales. El que no lo hiciera sería condenado a morir quemado. ¿Por qué? Porque sería visto como un traidor y un rebelde. Podríamos pensar incluso que el horno de fuego estaba cerca de la estatua y era visible, o sea, el objetivo era intimidar. Leamos los siguientes versos. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vemos un orden interesante. Se habla de pueblos, naciones y lenguas. Todos debían someterse a este edicto, el cual consistía en que al oír tocarse un instrumento musical debían postrarse en adoración de la estatua. Esto tenía que ser repetido las veces necesarias mientras durara la ceremonia. Y cuando se empezó a tocar los instrumentos musicales que se describen, todos se postraron. Bueno, casi todos, ya que solo los 3 hebreos se quedaron en pie. Me pregunto aquí, ¿qué habrá pasado con los demás judíos que estaban ahí exiliados? ¿Qué habrá pasado con el mismo rey Sedequías? ¿Se habrán postrado también?
Esto nos indica que hubo un remanente fiel que no dobló sus rodillas ante el mal. Esto nos enseña que siempre ha existido un remanente fiel a Dios. Muchos de los judíos exiliados en Babilonia a lo mejor cedieron, pero no estos tres. Leamos los siguientes versículos. Por eso en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, rey, dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Tremendo. ¿Qué habría hecho usted en los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, ¿saben? Algunos se preguntan qué pasó con Daniel. ¿Por qué no es mencionado en este relato? Hay dos posibilidades. La primera es que Daniel, por su alta posición y fidelidad, haya disfrutado de alguna especie de indulgencia ante este edicto, pero le habría sido imposible librar a sus amigos del castigo, pues no hay dudas que habría intervenido, pero sus ruegos a lo mejor no fueron escuchados. La segunda posibilidad es que se cree que Daniel estaba en alguna otra parte del reino, supervisando alguna satrapatía del vasto reino de Babilonia. Pero sí estamos seguros de que Daniel se habría mantenido en pie, no se habría postrado ante dicha estatua. Pero, ¿qué nos muestra este relato? Que no hay libertad religiosa. Aquí son vigilados, señalados, traicionados y entregados a aquellos que no cumplan los deberes religiosos impuestos. El texto dice que fueron acusados maliciosamente. Esta expresión en el idioma original arameo habla de un verdadero canibalismo en las acusaciones. O sea, como queriendo decir, se comieron en pedacitos a los judíos. Aquí los judíos son intimidados, presionados y amenazados. Probablemente Nabucodonosor esperaba que todos estos judíos fueran los primeros en ceder porque habían sido educados, alimentados y empleados por el rey. Pero la sorpresa fue que fueron los primeros en mantenerse de pie. El rey los mandó a llamar para ver si no habían entendido la orden. Pero el rey da una declaración aquí: ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Este fue otro error de Nabucodonosor. ¿Por qué? Primer error, hace un ídolo. Segundo error, ordena que este ídolo sea adorado. Tercer error, obliga a los que no quieren a que lo adoren, porque a él solo le interesaba una evidencia externa. Y su cuarto error consiste en que se creyó superior a cualquier dios. El rey estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad. Por eso los vuelve a poner a prueba, lo que hizo más evidente su fidelidad al verdadero Dios. Verso 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían echado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Vean la respuesta que dieron estos 3 fieles hijos del Señor. Dios nos librará. Y si no nos libra, aún así no vamos a ceder. ¿Qué pasa cuando viene ese y si no? ¿Seguiremos siendo fieles? Dios te dará un trabajo. Y si no, Dios te sanará. Y si no, Dios te protegerá. Y si aparentemente no te protege, Dios te ayudará con ese examen en sábado. Y si no, te mantendrás fiel. Dios suplirá todas tus necesidades. Y si no, seguirás siendo fiel al Señor. Esa fidelidad aumentó la ira y la persecución del rey, ¿saben? La expresión que se usa aquí cuando dice que su rostro se demudó, que su rostro cambió, refleja quién poseía la voluntad del rey. El diablo habló a través del rey. Ahí vemos una clara manifestación de posesión demoníaca. Pero los 3 hebreos se mantuvieron firmes, sin importar cuál fueran las consecuencias. Hablando del horno de fuego, es interesante que, aunque el sistema babilónico era sexagesimal, el fuego fue exponencialmente calentado 7 veces más. O sea, esta es una expresión que lo que indica es que la intensidad con la que se mantuvo el calor del horno era altísima. Leamos los versos 24 al 30. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. ¿Quién los cuidó de esta prueba? Jesús mismo, hermano. ¿Hasta qué punto fueron liberados los 3 judíos? O sea, ¿en qué momento vino la liberación? ¿Vino antes que fueran apresados? ¿Vino durante estuvieran apresados? ¿Fueron librados antes de ser arrojados al horno de fuego? No, no, no. La liberación vino cuando ellos fueron arrojados al horno de fuego, cuando cayeron, dice, cayeron dentro del horno de fuego, en ese momento fueron liberados. Entonces pregunto, ¿cuidará Dios de la misma manera a aquellos que nos mantengamos fieles en estos últimos días? ¿Estás dispuesto a poner tu vida en las manos poderosas de Dios? Yo espero que sí.
porque esta historia se volverá a repetir. Veamos por qué se sorprendió el rey Nabucodonosor. En primer lugar, el rey no ve a 3, sino que ve a 4 dentro del horno de fuego. Lo otro que sorprende al rey es que los que fueron arrojados dentro del horno de fuego no están retorciéndose, gritando o quejándose, sino que están paseándose. Además, ellos los tiraron atados, pero el rey los vio sueltos, liberados. Y también no están quemándose en las llamas. No se les vio daño alguno cuando salieron del horno de fuego. Y no estaban desesperados buscando la salida, sino que estaban paseándose tranquilamente en medio del calor del fuego. ¿Qué aprendemos de esta historia? Pregunto, ¿volverá a imponerse la adoración en los últimos días? ¿Volverá a perseguirse a los fieles hijos de Dios? ¿Tendremos que dar cuenta de nuestra fe a costa de la misma vida? El Dios que cuidó a los 3 hebreos, ¿sigue siendo todopoderoso? ¿Qué crees tú? En la actualidad sabemos que formas de intolerancia religiosa han engendrado políticas contrarias al cristianismo. Esto a pesar de los famosos derechos humanos. Por ejemplo, tenemos la historia de la Francia atea que persiguió y mató cristianos, de la Alemania nazi que persiguió y mató a judíos, de Corea del Norte que era conocida como la Jerusalén de Asia hasta que la dinastía Un llegó a tomar dictadura y arrasó con el cristianismo en este país. Además, la Biblia profetiza que habrá intolerancia religiosa en los últimos días y solo los hijos de Dios que se mantengan fieles sobrevivirán a la Babilonia espiritual que se está levantando ya. Pensar que esto es una locura o que es conspiracionismo barato o que esto nunca se llegará a dar, sorprenderá a muchos cuando el gobierno mundial satanista sea establecido, sea impuesto y con ellos una falsa adoración. Entonces, de la misma manera, como estos 3 hebreos fueron condenados a muerte en los últimos días, instigados por Satanás, el mundo perseguirá y dará a muerte a los fieles hijos de Dios. No debemos pensar que eso sería una locura, ya que esto ya ocurrió antes cuando el Imperio Romano persiguió a los cristianos y cuando el papado también lo hizo en la Edad Media. Y además, la historia nos muestra que el ser humano tiende a repetir sus errores, no aprende de ellos. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os persigan por causa de mi nombre. Mateo 24, 9 y 10 dice, os entregarán, os matarán y seréis odiados. ¿Quiénes harán esto? Bueno, Apocalipsis, el capítulo 13, nos habla de 2 bestias o 2 reinos que ejecutarán esta imposición de adoración global. La primera es la bestia acuática, porque sale del agua y está relacionada con el anticristo o falso Cristo. Esta bestia se opone a la obra mediadora del verdadero Cristo. La segunda bestia sale de la tierra, o sea, de un lugar poco poblado y poco conocido en el contexto profético histórico. Esta bestia está relacionada con el falso profeta. Cree dominar al mundo, cree dominar incluso el futuro de las naciones del mundo. Por esa razón, Apocalipsis 12, 17 nos dice lo siguiente. Entonces el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, vean en el texto, no dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando se llena de ira contra la mujer, la persigue y logra de alguna manera corromperla. Por esa razón en Apocalipsis 17 ya no aparece una mujer pura y sin mácula, vestida del sol, sino que aparece una mujer ramera
y bebiendo la sangre de los santos. Entonces el dragón no hace guerra contra la mujer porque logra corromperla, hace guerra contra la descendencia de ella. Entonces pregunto, ¿el diablo está enojado con todos los cristianos? No. ¿El diablo está enojado con todas las iglesias cristianas? Tampoco. Se ha enojado, se ha airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Y con quiénes realizará su ataque y asalto final? En primer lugar tenemos a la bestia acuática, la cual sale del mar. Esto es una zona muy poblada, es un reino político religioso. Además, dicha bestia trae 7 cabezas y 10 cuernos, que son los reyes y poderosos al servicio de Satanás para esta imposición de adoración global. Esta bestia trae nombres blasfemos, es una bestia híbrida, compuesta de varios elementos, dice Apocalipsis 13. Pero el texto nos dice que una de sus cabezas es herida de muerte. Esto ocurrió en 1798 contra el papado. Pero la profecía dice que esa herida sería sanada, lo que significa que el papado logrará recuperar su dominio global y toda la tierra se maravillará en pos de esta bestia, la cual terminará siendo adorada. Vean lo que el conflicto de los siglos nos dice. Este símbolo, como lo ha creído la mayoría de los protestantes, representa al papado romano. La otra bestia que usará Satanás para atacar al pueblo del Señor es la bestia terrestre. Contrario al mar, sale de un nuevo continente. Sale después que se cumple la profecía del verso 10 que dice que el que a espada mata, a espada muere cuando se le da la herida mortal al papado, o sea, después de 1798. Tiene una apariencia de cordero, pero termina hablando o legislando como dragón. Y el verso 12 nos dice que ejecutará toda la autoridad de la primera bestia. O sea, así como la primera bestia, el papado, gobernó por muchos años toda Europa en la Edad Media, asimismo, esta bestia gobernará o influirá a nivel mundial en presencia de la primera bestia. Esto significa en coordinación con la primera bestia. ¿Qué es lo que hará esta segunda bestia? Hará que todo el mundo adore a la primera bestia y también hará o legislará a favor de la primera bestia y ayudará a que su herida sea sanada. El conflicto de los siglos nos dice lo siguiente: se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hablemos de la imagen de la bestia. Esta sale de la segunda bestia. Sale con señales y fuego, o sea, falsas manifestaciones espirituales o falsas evidencias de que están llenos del Espíritu Santo. La bestia dice: hagan una imagen, o sea, una copia, revivan la adoración sobre la bestia. Dice que esta imagen da aliento a la primera bestia, o sea, le da vida, le da fuerza. O sea, a través de la imagen de la bestia, el papado recuperará muchos atributos que ha perdido, como lo es el dominio del Estado. Y el texto dice que esta imagen hacía que todos, reyes y esclavos, libres y pobres, todos adoraran a la primera bestia, y todo el que aceptaba adorar a la primera bestia recibía una marca, la marca de la bestia. Vean lo que nos dice nuevamente el conflicto de los siglos. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Por eso es que se le llama una imagen, una copia. ¿Qué hizo el papado en la Edad Media? Impuso una falsa adoración a través del Estado. ¿Qué va a hacer entonces la imagen de la bestia? Pues lo mismo, va a imponerse a través del Estado, va a imponer a través del Estado una falsa adoración, un falso día y falsos mandamientos. Entonces esto nos lleva a la marca de la bestia. El texto de Apocalipsis 3:18 dice: aquí hay sabiduría, o sea, sabiduría no humana, no carnal, sino divina, profética y espiritual.
Y dice, cuente el número de la bestia. O sea, este es un número simbólico, no es literal, pero sí será visible en el obrar de las personas, en las decisiones que éstas toman. El texto dice que este número es número de hombre, o sea, será un movimiento totalmente humano, pagano y satánico. El número es el 666, símbolo de un homenaje a la falsa Trinidad, un 6 para el dragón, otro para la bestia y el último para el falso profeta que llega a ser la imagen de la bestia. Nuevamente el conflicto de los siglos nos revela lo siguiente: esta profecía se cumplirá cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo, y cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Es ahorita el domingo marca de la bestia? No, aún no. ¿Es un falso día de adoración? Sí, eso sí. ¿Cuándo llegará a ser el domingo la marca de la bestia? Número 1, cuando los católicos se unan con los protestantes. Número 2, cuando los católicos y los protestantes unidos exalten este falso día de adoración. Y número 3, cuando el gobierno de los Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo. Así que vamos en ese proceso. Ya estamos viendo lo primero, la unidad de católicos con protestantes. Nos falta lo segundo, que es la imposición de este falso día de adoración por medio del Estado. Preparémonos, hermanos. Cristo viene pronto a esta tierra. Veamos algunas lecciones que hemos aprendido de este estudio. Así como la antigua Babilonia levantó una imagen y la impuso a todos para que la adoraran, asimismo, la Babilonia espiritual levantará una imagen de la bestia que impondrá una falsa adoración. Otra cosa que aprendemos: así como fue Dios quien tomó venganza sobre los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego, asimismo, el Dios verdadero tomará venganza sobre los enemigos de los verdaderos hijos de Dios, los que guardan sus verdaderos mandamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21, dice: el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces entendemos que nuestra función no es pelear contra estos poderes. Nuestra función es desenmascararlos. Otra lección que aprendemos es que no importa lo que te pase o lo que el diablo quiera hacerte, confía en Jesús. Dios está al control. Mira lo que dice su palabra. Mateo 4:10 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podremos postrarnos ante una falsa adoración, ante un falso día. Debemos mantenernos fieles al Señor por amor a Él. Y otra lección que aprendemos es que Dios nos está llamando a ser íntegros en todos los aspectos de la vida. Vean esta maravillosa cita del libro La Educación, página 57, que dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Por eso quiero hacerte la invitación, primero, a no contaminarte, como dice Primera de Timoteo 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es a confiar en el Señor, como dice Isaías 43:1 y 2. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La invitación es a adorar solamente a nuestro verdadero Dios. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo. O sea, adoremos al Creador. ¿Cuándo se adora al Creador? En día sábado, porque es el día que conmemora la creación, la semana de la creación.
Y la invitación es a no temer. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, quiero orar por ti para que Dios nos prepare para lo que viene. Querido Jesús, sabemos que el mundo se conduce inevitablemente a su final, Señor. Sabemos que los acontecimientos nos muestran que nos dirigimos inevitablemente a lo que la Biblia ha profetizado. El establecimiento de un gobierno mundial, de una religión mundial, que traerá la imagen de la bestia, la cual se impondrá a través del Estado con un día falso de adoración y con un culto falso. Señor Jesús, ayúdanos a mantenernos fieles si nos toca vivir esos momentos, si nos toca ser tus testigos. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas necesarias para poder soportar dicha prueba. Pedimos esa fuerza, ese poder, esa convicción, ese amor, en el nombre de Jesús. Amén.